Nuestro siguiente invitado es Francisco Castañares, que fue director de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura y es uno de los 38 firmantes excargos socialistas que en su día firmaron, como digo, un documento pidiendo la salida de Sánchez del Partido Socialista, la dimisión de Pedro Sánchez. Cosa, don Francisco, buenas noches, que no han conseguido ustedes y que me temo que no van a conseguir, ¿verdad? Bueno, el intento venía a suponer una posición política, ¿no? Claramente en defensa de lo que son los intereses legítimos del Partido Socialista Obrero Español, que son en este caso absolutamente incompatibles con la continuidad de Pedro Sánchez como secretario general del partido. Era un documento que tenía o estaba dirigido más bien pensando en clave interna. Pedíamos la dimisión de Sánchez como secretario general del partido, la creación de una comisión gestora que se podría perfectamente poner en marcha en el próximo Comité Federal que se celebra el sábado que viene, y a partir de ahí convocar un congreso extraordinario que nos sacara de esta situación. Yo creo que es la única solución que tiene el partido. Luego he firmado también otro documento, ya más de cara al exterior, en el que hemos pedido también la dimisión como presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales. Bueno, pues ni una cosa ni la otra. Hablábamos antes incluso que ni siquiera se va a someter a una cuestión de confianza, que es lo que realmente podría, en fin, ser razonable desde el punto de vista de una salida a esta situación, dado que esto le compete y mucho, y le atañe y le afecta, pero él se siente en ese sentido casi liberado una vez que ha echado a los dos secretarios de organización que él había nombrado previamente y que había dado toda su confianza. Él dijo que iba a gobernar de espaldas al Parlamento, que no necesitaba para nada al Parlamento, algo absolutamente inconcebible en una democracia. Y además, al contrario de lo que hizo, por ejemplo, António Costa en Portugal, cuando hay indicios de criminalidad, cuando hay indicios de corrupción, cuando hay indicios que afectan a tu entorno familiar, personal, del fiscal general del Estado, de los dos secretarios de organización, uno tiene que asumir la responsabilidad política. Quien los ha nombrado son personas de su entorno que han compartido con él muchas horas de viaje en un coche por las agrupaciones españolas intentando recuperar el liderazgo del Partido Socialista, algo que consiguió, y evidentemente no puede alegar que él no conocía absolutamente lo que estaba ocurriendo. Eso no se lo cree nadie, ¿no? Cuando hemos visto a través de algunos WhatsApp que ha filtrado el anterior secretario de organización, José Luis Ábalos, y también ministro de Transportes, en los que se ve claramente que estaba pendiente de todo. José Luis llama inmediatamente a Lambán, que es un sinvergüenza, que mira lo que está diciendo. Eso no puede ser. Llama inmediatamente a Paje o llama al caradura de Guillermo Fernández Vara. No podemos consentir esto de ninguna manera. Está pendiente absolutamente de todo, aunque estaba sentado en su despacho de la Moncloa. Resulta que estaba pendiente de todo menos de lo que tenía que estar, que eran las actividades que hacían sus ministros y sus secretarios de organización. Claro, y ahora, señor Castellares, ¿en qué situación va a quedar el Partido Socialista? Porque, claro, va a intentar salvar, digamos, la situación dando una patada hacia adelante el próximo sábado en esa reunión del Comité Federal. Pero el Partido Socialista queda muy tocado con todo esto. Absolutamente. Esto no se regenera por nombrar ahora un nuevo secretario de organización, ni mucho menos. En absoluto. Además, el secretario de organización es la figura clave en el interior del partido, sobre todo cuando el líder del partido ocupa la presidencia del gobierno. Obviamente no se dedica a gestionar el funcionamiento de la organización, las agrupaciones locales, las agrupaciones provinciales, las regiones. Está pendiente del interior del partido, es, digamos, el máximo dirigente orgánico del partido. Ahora mismo, un cargo tan importante se elige en un congreso. Sustituir a un secretario de organización en un comité federal con una propuesta que hace el secretario general es, sin duda, bueno, pues ignorar que realmente es una decisión que corresponde a un congreso. Por eso, entre otras cosas, nosotros pedimos que se celebre un congreso extraordinario. Para eso es fundamental que dimita el secretario general. Cuanto más tarde en hacerlo, cuanto más tarde en salir de la dirección del partido y en salir de la presidencia del gobierno, más daño y más irreversible va a ser el daño que reciba el Partido Socialista Obrero Español. Por eso estamos reaccionando. Por eso hay la gente que está de verdad preocupada por salvar al partido, porque el partido tenga posibilidades de continuar. El Partido Socialista Obrero Español es fundamental en el funcionamiento de la democracia española. No este partido que tiene más que ver con el sanchismo individualista y personalista de su secretario general, que es más un general secretario que un secretario general,
que el partido que siempre fue trabajando por la transición española, por la Constitución española, por la unidad de España, por la lucha por la igualdad, que es lo que claramente define a un partido de corte socialdemócrata como el nuestro, y que definitivamente eso se ha enterrado. Ahora al final estamos todos o apuntados al sanchismo para defender al secretario general, haga lo que haga el secretario general. Si dice que estamos en contra de la amnistía porque es inconstitucional, todo el mundo dice que la amnistía es inconstitucional, lo dice 5 veces lo repite el partido como si fuera una letanía. Después de la noche a la mañana, porque necesita 7 votos para mantener la continuidad en el Palacio de la Moncloa y la presidencia del Gobierno, automáticamente dice, hombre, que la amnistía es fundamental porque puede servir para pacificar Cataluña, y automáticamente la inmensa mayoría de los corifeos y de los voceros del partido que salen tras él, donde antes decían Diego, ahora dicen Diego. Entonces, ¿cuándo tenían razón? Y luego encima se permiten el lujo de amenazar con la expulsión a Felipe González, que lo único que está haciendo es decir lo mismo que ha dicho tantas veces Pedro Sánchez y que decían las resoluciones del 40 Congreso Federal que se celebró en Valencia. Pero ¿cómo van a expulsar a alguien por decir lo mismo que ha dicho el secretario general? En todo caso, expulsen al secretario general por haber cambiado de opinión simplemente por un puro interés personalista e individual. Claro, ahora que habla de Felipe González llegó a decir incluso hace nada que él no va a votar a este partido sanchista, a este partido socialista en las próximas elecciones si es el candidato este señor. O sea, que él no va a apoyar a este partido. Creo que Guerra también se ha pronunciado en ese respecto, Alfonso Guerra. Y muchos de ustedes creo que están en esa tesitura, ¿no? Yo me he pronunciado también en una entrevista que me hicieron el otro día en el diario ABC. Yo no voy a votar al Partido Socialista Obrero Español si Sánchez o quien haya colaborado con el sanchismo, por acción o por omisión, con su silencio cómplice, es el candidato del partido en unas próximas elecciones. Ni a Sánchez ni a ninguno de los que le rodean, de ninguna de las maneras. No voy a votar a ningún candidato que haya llevado al partido a una situación en la que corre serio riesgo de desaparecer, como desapareció el Partido Socialista Italiano de Bettino Craxi, como prácticamente casi ha desaparecido el Partido Socialista francés, en cuyo espejo tanto nos miramos en los primeros años de la transición democrática, cuando por fin Mitterrand consiguió la presidencia de la República, un año y algo antes de que ganáramos nosotros las elecciones del 28 de octubre de 1982, o como le está ocurriendo a la propia socialdemocracia alemana, que se ha visto superada no tiene ningún problema en verse superada por los conservadores, con los que además gobiernan en coalición. Es que se ha visto superada también por la extrema derecha, que tiene más que ver con el nazismo que con otra cosa, y hoy está en el 14-15% de los votos. Es que se ha renunciado por políticas populistas que nada tienen que ver con la lucha por la igualdad y con la tradición socialdemócrata de nuestros partidos, claramente el nuestro y otros muchos, para instalarse en posiciones populistas que nada tienen que ver con la lucha por la igualdad. ¿Usted cree que esto le duele a Sánchez? Que estas cosas que dicen ustedes, militantes y cargos importantes que han sido en administraciones socialistas durante años, ¿le puede escocer esto? ¿Le duele que Felipe González llegue a decir incluso que con él ya no va a contar, o sea, no va a apoyarle, por ejemplo, que no va a apoyar al Partido Socialista? Porque se ha perdido totalmente el respeto a los veteranos del partido, a los que, bueno, pues siempre han dicho lo mismo, efectivamente, no han cambiado de opinión. Que son los refundadores del partido. Es decir, claro. El Partido Socialista Obrero Español es lo que es hoy, tiene el suelo electoral todavía tan alto como tiene, por el recuerdo que tiene la gente de la gran labor que se hizo en la transición, primero refundando el partido, después creando un partido de mayorías, instalándolo donde está instalada la mayor parte de la ciudadanía española y convirtiéndolo en un partido capaz de ganar las elecciones con 202 diputados y más de 10 millones de votos en octubre de 1982 y repetir un montón de mayorías absolutas en los años siguientes. Es que el hecho de que Felipe González diga lo que dijo el otro día, o lo diga Alfonso Guerra, o lo digan algunos dirigentes más, como por ejemplo Juan Carlos Rodríguez Ibarra, o lo diga Javier Lambán, es que le pone ante el espejo. Sabe que esa gente, que esos líderes, siguen siendo líderes de mayoría y siguen coincidiendo en su análisis y en su posición con lo que piensa la inmensa mayoría de la sociedad española. Y lo que hacen es orillar aún más a Pedro Sánchez. Lo que hacen es radicalizarle aún más y ponerle en la esquina, como se puso en la fotografía el otro día la foto de familia de la cumbre de la OTAN en La Haya, pues un poco así está también
en la sociedad española. Cuando Felipe González dice eso, claro que le hace daño. Cuando Alfonso Guerra lo dice, claro que le hace daño, muchísimo daño. ¿Y cuánto puede aguantar más Sánchez? Porque su pretensión es llegar al 2027, pero es que cada día iremos conociendo más detalles sobre esta corrupción, sobre esta situación, y probablemente más gente implicada próxima a su gobierno, o dentro de su gobierno incluso. Y con la situación más insostenible todavía, para él y para el Partido Socialista Obrero Español. Pero mire, tenemos un antecedente. En octubre del 1 de octubre de 2016, cuando el Comité Federal todavía era Comité Federal, es decir, era un órgano máximo de dirección del partido entre congresos, como han dicho siempre los estatutos, tenía capacidad de sustituir al secretario general, de cesar al secretario general, de nombrar una gestora y de ir a un congreso extraordinario, que es lo que estamos pidiendo ahora. Pero llegó él, tras ganar las primarias siguientes, ganárselas a Susana Díaz, y desactivó todos los contrapoderes. Lo ha hecho, se ha dedicado estos años en su primera etapa, tras volver a Ferraz, se ha dedicado a desactivar todos los contrapoderes democráticos internos del partido, la capacidad que tiene la organización de opinar y de defender sus opiniones. Y es que lo triste del asunto es que está haciendo lo mismo con España, está haciendo lo mismo con el Parlamento, que es el gran contrapoder legislativo frente a los intentos de abusos que pueda tener un gobierno con más o menos fuerza mayoritaria, que este no tiene fuerza mayoritaria encima, es el gobierno más minoritario que ha tenido la democracia española desde la transición para acá. Sin embargo, una confabulación de intereses que nada tienen que ver con el interés general y que nada tienen que ver con los intereses generales de los españoles y de España, lo que hacen es mantenerle ahí con respiración asistida solo para conseguir lo que a ellos les interesa, su agenda independentista. Mire, yo dije la semana previa al 1 de octubre de 2016, por ahí estará escrito un tuit que publiqué en la entonces red social Twitter, hoy X, que lo reproduje también en Facebook, vine a decir algo así como, no recuerdo si literalmente, pero más o menos esto es lo que vine a escribir. Hay que ver lo que nos está costando sacar a Sánchez de Ferraz después de que haya perdido la mayoría. Le había dimitido más de la mitad de la comisión ejecutiva, que es una cosa absolutamente que los estatutos han dicho siempre con claridad: cuando dimite la mitad más uno de la ejecutiva, automáticamente dimite la comisión ejecutiva y cesa al secretario general y se va a una gestora y a un congreso extraordinario. Digo, si algún día llegara a estar en la Moncloa, llegué a decir, Dios no lo quiera, no le echamos ni con la Guardia Civil. Y mire usted, don Antonio, en esa estamos. En esa estamos, efectivamente. A ver, Juan, don Francisco, una pregunta. Y al hilo de lo que usted acaba de decir, ¿y el error no fue en aquel momento expulsarle del partido? ¿No expulsarle del partido? No expulsarle del partido. Hombre, sobre todo cuando le pillan con la famosa urna aquella detrás del biombo. A raíz de la urna. Haciendo trampas, o sea, intentando dar un pucherazo. Después de la urna detrás de la cortina, llena de papeletas, sin mesas, sin interventores y sin control de ninguna clase, algo que vio todo el Comité Federal, algo que denunciaron. Hubo gente que incluso lloró, se le saltaron las lágrimas porque no podían soportar que eso pudiera estar ocurriendo al Partido Socialista Obrero Español. La gestora debió expulsarlo. Yo le pedí expediente a ver si eso no es una razón mucho más clara para expulsar a Pedro Sánchez por intentar trampear una votación, que hacer unas declaraciones más o menos críticas como puede haber hecho Nicolás Redondo Terrero, o por pedir o por decir claramente que no va a votar al Partido Socialista Obrero Español si Sánchez es el candidato, como ha dicho Felipe González. Es mucho más grave intentar dar un pucherazo, intentar trampear unas elecciones con el fin de quedarte cuando claramente estás en minoría, cuando claramente has perdido la Ejecutiva, has perdido el Comité Federal y no tienes ningún elemento para estar. El partido debió expulsarle en aquel momento, aunque se hubieran ido 20.000 con él. Hoy sería un partido de mayorías nuevamente y estaríamos en condiciones de gobernar este país sin ningún tipo de problema. A lo mejor estábamos en la oposición, pero estaríamos a punto de acceder de nuevo al gobierno después de haber pagado nuestras culpas. Ahora estamos justo en la posición contraria, a punto de empezar a pagar nuestras culpas, y Dios sabe, con perdón, si esto va a ser alguna vez recuperable o el partido se puede haber perdido para siempre. A ver, la última, venga. Sí, no, yo quería preguntarle a don Francisco, ¿no cree que hay mucho discurso retórico de la vieja guardia, de Lambán, de Paje, de Felipe González, pero luego en concreto medidas que se podrían llevar a cabo? Por ejemplo, los diputados castellano-manchegos que están en las Cortes, que de alguna manera entiendo que tendrán una vinculación fuerte, por ejemplo, con el señor Paje. ¿Por qué esos diputados no se oponen a ciertas medidas legislativas y ponen pie en pared?
Y como eso, otras medidas. Tengo la sensación de que el socialismo histórico se ha dejado robar el partido por Pedro Sánchez y no se han sabido poner, entre comillas, cortafuegos a tiempo. Y de esas situaciones, pues estamos en este momento de un partido cesarista, absolutamente desactivados los controles, como usted bien decía, ¿no? Pero es quizá porque no se han hecho medidas concretas. Bueno, básicamente porque se han cambiado las reglas de juego y se han roto los contrapoderes. El argumento que busca mucha gente, que además es muy común y está en la opinión pública, yo cuando publico algún tuit o alguna post en Facebook, hay mucha gente que me dice, sobre todo cuando afectan a Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, dice, Emiliano García Paje lo único que hace es hablar, lo que tenía que hacer es actuar. Mire, en democracia lo único que se puede hacer es hablar, lo único que se puede hacer es explicar la preocupación, explicar las ideas y dar alternativas, que es lo que estamos intentando hacer. Los diputados no están sujetos a mandato imperativo, ni para bien ni para mal. Es decir, nadie puede obligarles a votar aquello que no quieran. Y luego existe la disciplina de los partidos políticos, que de alguna manera es contradictoria con lo del mandato imperativo. Emiliano García Paje tiene tanto que ver con el grupo parlamentario socialista en el Congreso en cuanto a lo que afectan a los diputados de Castilla-La Mancha, pues como pueda tener que ver yo. Es decir, la mayor parte de los diputados, la práctica totalidad de los diputados en el Congreso de Castilla-La Mancha, los ha elegido Sánchez. Los ha elegido una comisión federal de listas que presidía, por cierto, Cerdán. Y los ha elegido precisamente, bueno, pues para tener asegurada la lealtad absoluta hasta el final de los tiempos, pasara lo que pasara, ¿no? En el interior del partido y pasara lo que pasara también en lo que pudiera afectar al gobierno. Para que se haga una idea, uno de los diputados es, por ejemplo, la ministra de Vivienda, que es diputada por Ciudad Real. La ministra de Vivienda no va a obedecer a Emiliano García Paje en el caso de que le diera por darle una instrucción, que tampoco lo va a hacer, ¿no? Son todos sanchistas y, por tanto, no van a obedecer a nadie, aunque, por cierto, no creo que a Emiliano García Paje se le ocurriera decirle a nadie que hiciera esto o que hiciera lo otro. Lo puede hacer él, pero no puede obligar a nadie a que lo haga, porque además sería romper el sagrado mandato de no estar sujetos precisamente a mandato imperativo los propios diputados, ¿no? Señor Castañares, gracias y muy buenas noches. Hasta una próxima ocasión. Un placer, muchas gracias. Hasta una próxima ocasión.